Jueves 21 de septiembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia del día de hoy nos recuerda la conversión de Mateo. Qué bella conversión y cómo nos vemos reflejados en ella. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, Jesús te llama. Segundo, ¿cuál es tu respuesta? Tercero, llamar a los pecadores a la conversión. Vamos con el primer punto. Jesús te llama. El evangelio comienza de esta manera. Vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Qué cantidad de bellos detalles aparecen en este texto. Lo primero es que Jesús pasa cerca de él. Óyeme bien, Jesús te llama porque Él pasa a tu lado, porque Él está permanentemente contigo, aunque muchas veces tú te sientas solo, aunque muchas veces el pecado te haya llevado a alejarte de Jesús. Él sigue allí. Él sigue cerca. No importa qué te diga la gente, no importa cuántos te acusen diciendo que estás solo, que Dios no está contigo, que Dios no te acompaña, que tu vida de pecado se ha convertido de tal manera en un obstáculo para encontrarte con Dios, que ya nada tienes para hacer, que no tienes salvación. Nada de eso, amigos. Jesús está a tu lado. Y si te sientes pecador, entonces Jesús está todavía más cerca de ti, llamándote a la conversión. Él pasa a tu lado porque permanentemente te acompaña. Es cierto que al no vivir en estado de gracia, todavía no puede vivir en tu corazón plenamente, pero está allí, cerca de ti. El Evangelio también nos dice que Jesús ve a Mateo. Es decir, Dios no solamente está a tu lado siendo indiferente, mirando para otra parte. No, Él te está viendo, Él te está acompañando, Él se fija en ti, Él está mirándote permanentemente, pero te mira con tremenda ternura, te mira para sanarte, te mira para amarte, te mira para curarte. Y repito, su mirada no es de acusación, su mirada es de misericordia, su mirada es tan tierna que esa sola mirada ya es una profunda llamada a la conversión. Y dice el Evangelio que le dice a Mateo: «Sígueme». Y a ti te lo dice hoy: «Sígueme». ¿A dónde vas? ¿Cuál es el camino que estás siguiendo? ¿Lo que has hecho hasta ahora, hacia dónde te ha conducido? ¿Qué frutos puedes recoger de una vida lejos de Jesús, de una vida lejos de Dios? ¿Que no te das cuenta que los únicos frutos que recogemos cuando vamos de espaldas a Dios son frutos de muerte, de envidia, de ira, de soledad, de amargura? Jesús te dice: «Sígueme», y con esto te invita al camino de la luz, con esto te invita al camino de la vida, con esto te invita al camino de la felicidad, al camino de la compañía, al camino del sentirte verdaderamente abrazado por primera vez en tu vida. Y no importa cuán untado de fango estés, no importa el oscuro fondo al que te ha llevado la vida de pecado, Jesús está allí y te sigue llamando. Y te llama con una inmensa compasión, y te llama con una inmensa misericordia. Y atentos, esto no significa que justifique tu pecado, esto no significa que aplauda el hecho de que hayas vivido lejos de Él. Todo lo contrario, te quiere rescatar precisamente de esa oscuridad, te quiere rescatar precisamente de esa vida que te ha traído tanto dolor, tanta tristeza, tanta muerte. Porque, querida familia, el pecado no es otra cosa que la muerte. El vicio no es otra cosa que la esclavitud. El odio no es otra cosa que la oscuridad. Jesús te llama porque te ama. Segundo, ¿cuál es tu respuesta? El Evangelio nos dice que cuando Mateo escuchó esto, se levantó y lo siguió. Eso es lo que debes hacer tú, esto es lo que debo hacer yo.
El Evangelio hoy me llama a levantarme. Y me levanto porque estaba postrado, y me levanto porque estaba muerto, y me levanto porque estaba caído. Pero no solo me levanto, sino que además le sigo. Es decir, me conquista de tal manera la mirada de Jesús, su palabra, sus acciones, su coherencia, su mensaje, que quiero seguirlo, quiero imitarlo, quiero ser como Él. Y Mateo además le llevó a su casa. El Evangelio nos dice que preparó un banquete en su casa. Amigos, debemos llevarnos a Jesús ya para nuestra casa. Jesús no puede ser simplemente una dimensión más de nuestra vida. Él tiene que vivir en nuestro hogar. Él tiene que ser el número uno de nuestra familia. Él tiene que ser la referencia de todas nuestras decisiones. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Él viene a ocupar el lugar más importante de nuestra casa y todos en familia lo saben. En casa todos saben que el primer lugar lo ocupa Jesús. Por eso, Cristo está en casa toda vez que somos familia de oración. Cristo está en casa toda vez que desde la mañana hasta la noche rodeamos nuestra vida de plegarias. Al momento de sentarnos a comer, elevamos nuestra voz al cielo dando gracias por lo recibido. Cada noticia que recibimos es motivo de acción de gracias, es motivo de petición de ayuda, es motivo de relación con Cristo. Cristo está en casa porque nos esforzamos por cumplir sus mandamientos, nos esforzamos por vivir tal como Él quiere que vivamos. Cristo está en casa porque todos en familia saben que antes preferimos morir que pecar. Y dice el Evangelio que Mateo compartió esta alegría con sus amigos. Él era un publicano. Y entonces invitó a los demás publicanos, invitó a los demás pecadores para que conocieran también esto que él había experimentado. Cuando uno recibe a Jesús, entonces uno quiere dar a Jesús a otras personas. Cuando uno experimenta ese abrazo, uno quiere que todo el mundo experimente ese abrazo. Y esto es lo que hemos experimentado todos aquellos que hemos tenido un proceso de conversión. Es que no nos cabe en el corazón tanto amor. Es que pareciera que estuviésemos obligados por ese mismo amor a comunicar a todo el mundo que antes éramos esclavos y ahora somos libres, que antes estábamos en la muerte y ahora estamos en la vida, que antes nuestra vida estaba sombría y triste y ahora vivimos en la felicidad verdadera, que antes no sabíamos qué era el amor y hoy el amor nos desborda. Comparte esta alegría todo aquel que ha encontrado a Jesús. Pero luego vinieron las críticas. Empezaron a decir que Jesús se reunía con pecadores. Entonces es natural que en medio de este proceso de conversión empiecen a atacarte y a juzgarte y a decirte que no vas a poder. Y a decirte que este camino es solo para un grupo selecto de personas, que no tienes madera para el cielo, que no tienes madera para la santidad. Y viene una tentación que se llama el desánimo. San Ignacio de Loyola nos dice que todo desánimo proviene del mal espíritu. Y el enemigo va a intentar desestimular la conversión, te va a susurrar al oído que tú no eres capaz, que esto es para un grupo de gente muy especial, muy virtuosa, muy santa, pero que tú no perteneces a ese grupo de gente, que mira tu vida pasada, ¿cómo vas a cambiar todo eso? Estas eran las voces que hablaban también al corazón de un Mateo que estaba convirtiéndose. Y sin embargo, él soportó estas críticas unido a Jesús. Y bastaba que Jesús siguiese ahí confiando en Él para no dejarse vencer por estas críticas. Estas acusaciones que nos recuerdan nuestra vida de pecado, estas acusaciones que nos enrostran nuestra vida de maldad antes de conocer a Cristo, son acusaciones del enemigo. Y no podemos dejar que el enemigo nos engañe. El mismo demonio, el mismo enemigo, el mismo mundo, la misma carnalidad que antes nos decía, peca, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Ahora que queremos empezar un proceso de conversión, nos va a decir, no te da vergüenza, tú no eres digno, no perteneces a esto. Las acusaciones vendrán, pero si estás con Cristo, las superarás. Porque escúchame lo que dice el mismo Jesús en el Apocalipsis. ¿Ves? Yo hago nuevas todas las cosas. Escúchame bien, Cristo hace nuevas todas las cosas. No importa la vida que hayas vivido, no importa cuánto pecado hayas experimentado, Cristo te hace de nuevo. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Como Mateo, ¿te levantarás y seguirás al Señor?
¿O acaso te sucederá aquello del joven rico que le dijo a Jesús que le quería seguir y que cumplía los mandamientos desde que era niño? Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Tenemos a un joven que intentaba ser bueno, pero era demasiado apegado a sus bagatelas y no siguió a Jesús. Tenemos un Mateo que también era un buen corazón, pero que estaba equivocado. Escuchó la voz de Jesús y decidió dejar todas sus seguridades y seguir a Jesús. ¿Y tú, qué decides? Tercero, llamar a los pecadores a la conversión. Concluye el Señor con estas impresionantes palabras. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a ver, aquí hay que evitar dos extremos, el de la rigidez y el de la laxitud. Entonces no debemos condenar a nadie en vida para evitar caer en la rigidez. Los rígidos serían aquellas personas que creen que ellos son los santos y que si no se comportan como ellos, entonces los demás son pecadores. Y ellos son los que deciden quién se salva y quién se condena. Y debemos evitar ese extremo. Claro que lo debemos evitar. Pero amigos, también existe el otro extremo, el de la laxitud. Y este es el extremo de aquellos que hablan mucho de acogida, hablan mucho de misericordia, pero poco hablan o prácticamente nunca hablan de conversión. Escuchemos claramente las palabras de Jesús. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Entonces hay un reconocimiento de que hay una enfermedad y precisamente el médico viene a sanar esa enfermedad. De nada serviría que el médico acogiera al enfermo y lo dejara morir en su enfermedad. Luego el Señor dice, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. El Señor llama a los pecadores, pero los llama a la conversión. De nada serviría que el Señor les llamara para dejarlos en la situación deplorable a la que los ha reducido el pecado. Que quede claro entonces, llamar a los pecadores a la conversión, evitando la rigidez y evitando la laxitud. Oremos. Amado Señor, nos presentamos de nuevo ante ti. Sabemos que nos estás llamando, pero hemos sido muy resistentes a tu llamado. Nos ha costado mucha dificultad dejar las bagatelas que nos tienen anclados a un mundo que lo único que ha hecho es herirnos, hacernos sufrir, maltratarnos. Y sin embargo, tu dulce voz, esa voz increíblemente atractiva, esa voz que me promete felicidad verdadera, esa voz no la he seguido, Señor, hasta ahora. Por eso hoy quiero suplicarte la gracia de una auténtica conversión. Quiero suplicarte que me des la gracia de poder responder adecuadamente a ese llamado. Yo reconozco que por mis propias fuerzas soy incapaz de hacerlo, pero tu gracia me basta. Si tú me ayudas, Señor, si tú me das la fuerza, si tú me das la gracia, no solo de llamarme, sino de tener la voluntad para seguirte, entonces, Señor, te seguiré. Y además, ayudaré para que otras personas también te sigan. Llamaré a todos los pecadores a la conversión. Seré un instrumento en tus manos, Señor. Te lo digo, frágil, instrumento defectuoso, pero sé que eres tú, Señor, finalmente el que me va a usar. Y así como un extraordinario pintor,
con un mal pincel puede hacer un bellísimo cuadro, asimismo tú, Señor, con un instrumento débil como yo, puedes también glorificarte. Todo esto te lo pido, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Recordemos entonces. Primero, Jesús te llama. Segundo, ¿cuál es tu respuesta? Tercero, llamar. A los pecadores a la conversión. Compromiso. A lo largo del día vamos a repetir esta oración. Señor, dame la gracia de seguirte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.